En la primera parte del programa, donde estuvimos conversando con el ingeniero André Alman, le hicimos la pregunta relacionada de cómo incide la tecnología sobre la mano de obra. Escuchemos su respuesta. Es una pregunta que me llama la atención porque precisamente es siempre donde atacan muchos estudiosos a la tecnología. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, son ataques, pero no tienen ningún fundamento técnico, científico, ni siquiera de investigación. O sea, ¿dónde está el soporte de ese señalamiento? Es muy fácil decir, no, es que el tractor desplaza a 10 obreros. Ajá, sí, es correcto, ¿sí? Porque el tractor necesita un solo operador y es más, nosotros estamos buscando la manera de que el tractor opere sin operador. O sea, de los 10, reducimos a uno y ese uno también lo voy a sacar para bajarlo del tractor para que el tractor trabaje de manera automatizada y robotizada. ¿Eso se puede ver malo? No, eso no es ningún malo, porque ese tractor, ese operador, ¿sí? Que está 10, 12, 15 horas del día montado encima de una máquina, recibiendo un impacto incluso en su salud, yo lo estoy dejando que trabaje desde la comodidad de su casa, manejando una aplicación donde él va a supervisar el trabajo de esa máquina, ¿sí? Es decir, no es que yo estoy dejando por fuera a ese operador, simplemente le voy a cambiar sus tareas de cómo va a manejar ese tractor. Igualito, las 10 personas que en vez las 10 personas que deberían estar haciendo el trabajo del tractor, bueno, esas 10 personas no quiere decir que yo las esté sacando del proceso productivo. Lo que le voy a es asignar otras tareas. Por ejemplo, esos 10 pudieran ser parte del sistema productivo, pero en la cadena valor, en la cadena de transformación, ¿sí? No solamente producir materia prima, sino que entonces esos obreros yo los involucro en el sistema productivo y que ellos traen materia prima. Entonces, ahí está nuevamente el triple impacto con las tecnologías. No es dejar desempleado a la gente, todo lo contrario, es optimizar las horas que una persona, un ser humano, ¿ya? Que está poniendo su condición física, mental, a un proceso productivo. Yo utilizo la tecnología para que esa persona tenga el menor impacto posible, se sienta feliz, igualito puede trabajar 12 horas, ¿sí? Pero con mucho menor impacto sobre su salud. Y mientras el tractor está trabajando, él puede dedicarse a una, dos, tres cosas más. ¿Cuál es la primera? Puede estar con su familia, ¿sí? Entonces ahí nos vamos incluso por la parte social. Hablamos de que la sociedad se está dando por una peña, porque las horas que nosotros le dedicamos al trabajo se las quitamos a la educación de nuestros hijos y por eso es que la sociedad está como está. Bueno, más a nuestro favor. La tecnología nos permite trabajar monitoreando procesos productivos a través de una aplicación o a través de un computador. Entonces, volvemos otra vez, o sea, no nos radicalicemos en buscarle solamente las cosas malas o tampoco nos enamoremos de las cosas buenas y las virtudes sin tomar en cuenta los impactos que eso genera más adelante. Entonces la tecnología no viene a suplementar o viene a quitar o viene a imponer. No, la tecnología simplemente es parte de nuestro nuevo modelo de vida, comenzando por los celulares. 20 años atrás uno no estaba pendiente del celular. Hoy en día el celular nos arropa y nos quita el 50, 60, 70% de nuestro día, ¿sí? Y algunos pues hasta el 100%. Hay gente que ya ni siquiera se levanta de la cama, sino jugando juegos en línea, está monetizando. Entonces, la tecnología, bien manejada o mal manejada, va a tener unos resultados distintos. Entonces, volvemos a lo mismo. No es simplemente el hecho de aplicar tecnología, sino todo lo que involucra el uso y la aplicación de la tecnología. La formación y la capacitación, la educación. No es usar una aplicación
sino saber utilizarla y con qué fines y propósitos la voy a utilizar. Y si esa tecnología a mí me va a generar un beneficio colectivo, social, familiar, a ser productivo, son decisiones. A la final, el manejar datos te pone sobre la mesa un abanico de oportunidades, pero el ser humano es el que va a tomar la última decisión, ¿sí? De cómo va a utilizar y cómo va a manejar esa tecnología y con qué finalidad. Entonces, ahí es donde realmente está el mayor de los retos, no solamente el uso de la tecnología, sino que entendamos el cómo esa tecnología nos puede ser beneficiosa o todo lo contrario, pues puede traernos mayor fractura, incluso a nivel social. Entonces, Claro. no hay las soluciones, ni las fórmulas mágicas, ni automáticas, porque a veces no es ni siquiera, son posiciones extremas, no son radicales, porque una cosa es ser radical y otra cosa es ser extremista, ¿sí? Las posiciones extremas de poner todo en duda o de martirizar o de catalogar una actividad o el uso de herramientas tecnológicas no puede ser desde una posición extremista. Siempre todas las cosas en la vida pues son multicolor y lo que hay que hacer es realmente ver más allá de la simple aplicación de un paquete tecnológico. Hay que ver todo el contexto en el cual va a operar esa tecnología y cómo va a impactar esa tecnología. Si hay impacto negativo, bueno, hay que tomarlo en consideración y hay que aplicar los correctivos, pero para eso está la gerencia estratégica. André, de todo este proceso tecnológico en el que ustedes han trabajado, ¿cuáles han sido los rendimientos realmente que han obtenido tanto en agricultura como en ganadería? Sí, bueno, el tema de los rendimientos es fundamental porque es la médula realmente de cualquier actividad agrícola, pecuaria y por supuesto de cualquier agronegocio. Los porcentajes, es difícil hablar de porcentajes porque dependiendo de cada sistema productivo obviamente varían. Pero para poner un simple ejemplo, Venezuela, nuestro promedio de maíz siempre estuvo entre 3.000, 3.500, 4.000 kilos por hectárea. El hecho de trabajar con biotecnología y con automatización o sistematización o tecnificación del cultivo, ya en este ciclo pasado los productores subieron a 10.000, 12.000, hasta 14.000 kilos. Hay algunas experiencias por ahí. Entonces, porcentualmente, imagínate, la estabilidad se pierde de vista, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentir de la tecnificación? Obviamente, cuanto más tecnifiquemos un cultivo, su manejo, obviamente se va a transmitir o se va a traducir en resultados productivos, resultados de eficiencia y rentabilidad. Es decir, que no es válido el argumento de no tengo cómo invertir, ¿sí? Ciertamente va a depender del paquete tecnológico al cual uno quiera hacer referencia. Un productor pequeño obviamente no tiene la capacidad de 0 a 100 montarse de un día para otro en un paquete full tecnológico, pero ahí es donde realmente debemos entender razonablemente qué es aplicar un paquete tecnológico. Y es un proceso que debe ser gradual. No podemos pretender que un pequeño productor se digitalice de un día para otro, pero sí puede comenzar a dar los primeros pasos. Por ejemplo, en el caso de la ganadería, los registros y el manejo de los índices influye muchísimo. El simple hecho de comenzar a llevar registro se va a traducir en un beneficio en la productividad. ¿Qué herramienta digital se puede aplicar ahí? Por ejemplo, un registro automatizado, digitalizado. No llevar una libreta, anotaciones en papel, sino ya una herramienta digital que obviamente va a tener varios factores a favor. Uno, que es que la información se almacena directamente. No es que yo anoto en 3, 4, 5 papelitos, entonces después se me traspapelan los datos.
en el caso, por ejemplo, de la transcripción, uno anota en un borrador y después uno transcribe. Bueno, en esa transcripción también siempre hay algunos datos que se tergiversan. Entonces hay herramientas como por ejemplo el control ganadero, es una herramienta altísimamente eficiente porque primero que reduce el trabajo, no hay que tomar anotaciones y después pasarlas a limpio, no No, hay que disculpa, trabajar. esos son los chips que se le introducen a los animales, ¿cierto? Sí, el chip ya es una herramienta adicional que te permite acortar el proceso o hacerlo más sencillo. Lo primero es un simple control ganadero, que es levantar datos, los datos reproductivos, celos, enfermedades, vacunas, por ejemplo, mediciones, kilos ganancia día, litros leche día, ¿sí? Los datos que nosotros normalmente levantamos para saber dónde estamos ubicados en nuestro sistema productivo. Ya el uso del chip es un siguiente paso que va a ser automatizar la recolección de datos, porque ya el pesaje, por ejemplo, no lo tengo que hacer yo, sino que el pesaje lo hace directamente el chip y me arroja un dato hacia una aplicación sin que yo tenga que levantar ese dato. Ya ahí empieza la escalabilidad de las herramientas digitales, ¿sí? Pero, ¿dónde debemos comenzar? Debemos comenzar por el principio, que es nosotros entender la necesidad de levantar datos, de manejar datos, de estudiar y analizar los datos para entonces tomar decisiones que nos permitan mejorar el sistema productivo. Básicamente, ¿cuál es la esencia de manejar datos? Saber dónde están las fortalezas para apalancarlas y saber dónde están las debilidades para entonces tomar acciones que reduzcan al mínimo esos factores. Ahí es donde básicamente radica la rentabilidad del agronegocio. Nosotros no somos o dejamos de ser productivos porque el animal o la hectárea de tierra no produzca, sino porque nosotros la manejamos mal, ¿sí? Entonces, la digitalización, ¿qué viene a hacer? Levanta muchísimos datos, información, y esa información nosotros la debemos transformar en ajustes en los manejos. Entonces, básicamente de eso se trata. Y por eso yo hago una crítica constructiva para esos paquetes tecnológicos que se pretenden vender como milagrosos. No, cómprame este paquete que te cuesta muchísimo dinero, pero realmente a mí no me interesa cuánto de ese paquete tecnológico tú vas a utilizar como productor. Entonces, eso sí, yo Sí. lo critico, ¿sí? Ok, ahora bien, dentro de todo este proceso, todo este procedimiento, porque muchas veces los productores tienen equipos, tienen maquinarias, ustedes como empresa agropecuaria, la Nitro, tienen esa particularidad de poder, como quien dice, poner ese servicio tecnológico con esa maquinaria y esos equipos que ellos tienen, poder ser utilizados desde el punto de vista de tecnología avanzada. Por supuesto, claro que sí. De hecho, yo sostengo de que ese debe ser eh, el punto de arranque, ¿sí? Para cualquier productor que tome la decisión de digitalizar su sistema productivo o su unidad de producción. Es inviable a estas alturas de la situación país que estamos viviendo, y cada país en su propia realidad, de decir voy a vender un tractor que tiene 10, 15, 20 años para comprar uno de última generación que me va a costar 100 veces más. Exacto. Bueno, no hay cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, nosotros, así como nosotros lo hemos aplicado, también lo asumimos como una propuesta de valor corporativa de ir impulsando la digitalización, pero de manera gradual, adaptar los equipos que tenemos actualmente en nuestras unidades de producción y simplemente complementar aquellos sensores o equipos que son los que van a levantar los datos que necesitamos. Básicamente se reduce a eso. No es el tractor en sí el que va a generar los datos, no, es un sensor
un aparatico mínimo, ¿sí? A veces el tamaño de una moneda, que es el que va a hacer el trabajo de levantar la data, independientemente de lo costoso o no costoso que sea el equipo o la maquinaria. Entonces, la tecnología ciertamente pues, se puede enfocar desde dos puntos de vista. Uno, que es el de la operatividad, de la usabilidad y la funcionalidad, y el otro que es meramente comercial. Entonces, bueno, yo respeto el enfoque corporativo que cada quien le dé al uso de la tecnología, pero desde el punto de vista como productor, hay que entender cuál es la realidad de nuestro sector y cuál es el objetivo que nosotros buscamos con la digitalización. Es impulsar la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad a mediano y largo plazo de la actividad agropecuaria. Entonces, realmente lo comercial pierde peso frente a los rendimientos, frente al mejoramiento del sistema productivo como tal, su interconexión y la interrelación de todas las personas que influyen o que participan de un proceso productivo, la relación social que genera una actividad agrícola o pecuaria en la zona donde está, la interrelación entre los diferentes productores que hacemos núcleo en una zona geográfica, ¿sí? O sea, todos esos son elementos en cuenta y en consideración. Y por supuesto, la escalabilidad de la tecnología. Si yo aplico un paquete tecnológico y yo no lo puedo escalar, o sea, no, el resultado que me va a generar esa tecnología no es escalable, entonces esa tecnología no está cumpliendo con su propósito. Perfecto. O sea, en términos más o menos, yo soy un productor pequeño y no puedo negarme a que la tecnología pueda avanzar en mi finca, porque yo te busco a ti y digo, mira, yo quiero ser más rentable, pero mi obrero me está fallando. Hay la posibilidad de colocar un artefacto electrónico en mi tractor para que pueda ser manejado yo desde aquí, desde mi casa. Eso es factible, entonces. 100% factible y es realmente el deber ser, ¿sí? De una tecnología que esté adaptada a la necesidad del productor dentro de su unidad de producción. Así debe ser. Excelente. Eso realmente tumba por el piso todo aquel escenario donde las grandes corporaciones son las que están ofreciendo todas estas maquinarias y equipos como los que realmente funcionan y a su vez estaría permitiendo la accesibilidad o como tú mismo lo llamas, la democratización y la interconectividad del proceso agrícola, ¿cierto? Así es, tal cual, así es. Y debemos entender también de dónde viene la aplicación de un paquete tecnológico. Eso no es por arte de magia que uno llega a una unidad de producción e instala unos equipos. No, o sea, previamente se tiene que hacer un estudio, ¿sí? Un estudio técnico, un diagnóstico integral de la unidad de producción para que la tecnología se pueda ubicar en tiempo, espacio, ambiente, situación realmente a las circunstancias y las necesidades de esa unidad de producción. Entonces, todo comienza y todo parte desde un diagnóstico integral técnico, multidisciplinario. ¿Cuáles son los factores? Suelo, o sea, el edáfico, pastos, forrajes, disponibilidad de pastos y forrajes, los de clima, si hay invierno, verano, si hay lluvia, si hay sequía. Todos esos son datos, informaciones que un sensor o una inteligencia artificial las va a tomar como variables y obviamente va a empezar a generar toda una dinámica en torno a esos datos reales que hay en la unidad de producción. Eso yo no lo puedo inventar, eso yo no lo puedo determinar desde una oficina o desde un programa digital. Eso hay que levantarlo. Esos datos primarios hay que levantarlos en el sitio, ¿sí? Exacto. Y en función de eso, entonces uno traduce esos datos en herramientas digitales, en programas, en aparatos Muy que tienen que importante, aportar soluciones. sí, muy importante lo que acabas de mencionar, puesto que hace un par de años se creó un programa, no voy a decir el nombre porque
no se puede, por supuesto. Me decía que yo podía estimar el rendimiento de materia seca inmediatamente. Yo decía que eso era imposible de una forma inmediata, porque primero hay que levantar la información, porque el clima es el factor fundamental. Yo no puedo volar un aparato y decir, bueno, la producción de biomasa es esta, cuando yo realmente tengo sombra, tengo la sol distinto, tengo periodo lluvioso, periodo seco, la variabilidad climática es totalmente distinta. Entonces los rendimientos son aparte. Eso significa que yo tendría que hacer un proceso más largo para que ese equipo pueda realmente con el tiempo tener todas estas variables y tener toda la información primaria para poder estimar y tener un valor real de la biomasa. Que por lo pronto nosotros, Totalmente. sí, por lo pronto uno lo que tiene que hacer es levantarlo normal como la metodología tradicional mientras se va recogiendo la información. Ese es realmente el proceso en esta situación me refería a la producción de biomasa en pasto. Así es. Sí. Y así aplica con todo. O sea, por supuesto, en el caso de la ganadería, el factor alimentación es lo primordial. La genética entra por la boca. Entonces, Exacto. ahí es donde comienza todo. Suelos y pastos. Y la disponibilidad de los pastos y la disponibilidad del agua. O sea, todo eso elementos, ¿sí? Son los que permiten tecnificar una unidad de producción. Incluso pulir una genética. Un animal por sí puede tener una genética para llevarlo a 18 o 20 litros, o 16 o 15 litros, pero dependiendo de lo que vaya a comer, pues va a producir 2, 3, 4, 5 litros. O sea, hay que empezar por el principio, pues. Sí. Entonces ahí comienza ciertamente en muchas oportunidades un conflicto con el conocimiento adquirido por la experiencia, ¿no? Ese es el pasto que yo siempre he utilizado, sí, pero si hay uno que es mucho más eficiente y que te va a duplicar la producción o la respuesta genética de esos animales que tú tienes, oye, hay que ser abierto de mente, pues, sí. Sí, bueno, eso lo tocaremos en una segunda entrevista. Realmente es muy interesante este tema que estamos conversando y de verdad es un aspecto fundamental hoy en día para que todos los productores sepan de que hay que implementar tecnología realmente y estar abierto mentalmente para poder ser más eficiente, sobre todo cuando el factor tierra cada vez es más corto y se requiere ser más productivo. Ahora, André, en una oportunidad de la entrevista me hablaste del proceso de tokenización. ¿Puedes explicarnos un poco a qué se refiere eso? Porque hay muchas personas que no conocen la terminología. Correcto. Bueno, voy a aplicarlo a nuestro contexto como productores. O sea, como yo entiendo la tokenización. Es Exacto. simplemente la transformación de un activo material, biológico, físico, real, como por ejemplo un bovino, y lo voy a transformar a un activo digital. Es decir, en vez de tener una X cantidad de kilos en peso vivo, lo que voy a tener es un animal digitalizado. Eso es un token. Básicamente, un token es la representación digital, una representación espejo digital de un activo biológico. ¿Cuál es la finalidad? Cuando yo tengo el activo biológico, los datos que yo levante sobre ese activo biológico los tengo que almacenar y guardar de manera externa, en un cuaderno, en una hoja Excel, en una computadora. Cuando yo tokenizo ese animal, entonces todos los datos van a estar dentro de ese animal. O sea, el animal viene a ser como un archivo que va a tener una codificación y un número específico. No hay dos tokens iguales. El token es una entidad digital que se almacena en una cadena de bloques, ¿sí? Lo que son las blockchain, ¿sí? Muy sonadas, pero que tampoco la gente no entiende cómo se come eso.
que básicamente es una gran base de datos, pero descentralizada. Esos datos no van al computador o a una base de datos de X personas, sino que eso es una información libre, democrática, de acceso público y, por supuesto, descentralizada. Una vez que, por ejemplo, un levante un dato y ese dato sea almacenado en el token de ese animal, yo no lo puedo manipular. No puedo decir, no, es que sí vacuné cuando no lo hice. Es que yo apliqué tal vacuna cuando no fue así. El animal me produce tantos litros cuando no es así. Entonces, ahí es donde la tokenización viene como a blindar, a sincerizar los procesos productivos de un activo biológico. Es infinita la usabilidad o la utilización que se le puede dar, bueno, sí, la utilización que se le puede dar a un token, desde lo productivo, desde lo financiero, garantías, negocios en línea, la muy famosa y muy sonada economía colaborativa, ¿sí? Te permite, precisamente, ese token te permite incluso hacer negocios a futuro. Hay cosechas en Argentina que ya se están negociando a futuro por medio de token digitales. Entonces, ¿cuál es el respaldo del token? O sea, ¿cuál es el elemento de seguridad que le da a un... Así como yo puedo tener una cosecha en un cultivo y yo lo negocio a futuro, ¿sí? Hay una serie de factores de riesgo climáticos o de manejo que pueden llevar a que esa cosecha no se dé. Igualito el animal, yo lo puedo tener en este momento parado y puede, por alguna circunstancia externa, mañana pues ya no estar. Igualito es el token, ¿sí? O sea, no es que el token te va a garantizar la cosecha o te va a garantizar que tú lleves a un animal a término en carne o ya, o sea, ya sea en pie o en canal. Pero, ¿cuál es la gran ventaja de tokenizar un activo biológico, un activo real y transformarlo a uno digital? Que toda la información en línea, o sea, en tiempo real, que se genera dentro de ese proceso o de ese ciclo productivo biológico, va a estar almacenado en esa data. Y eso es lo que nos permite también ver la trazabilidad de una vez, ¿verdad? Exactamente. La trazabilidad, ¿qué es? La trazabilidad es el proceso, ¿sí?, por el cual uno lleva una secuencia de datos y esos datos van almacenados en un token que es el animal o el cultivo. Entonces, la trazabilidad, ¿qué es? O sea, ¿cómo se come eso dentro del sector productivo? La trazabilidad viene siendo el sello de garantía de que un consumidor que compra o adquiere o negocia un producto que tiene trazabilidad es el acceso a esa información, la veracidad de esa información. Entonces, por ejemplo, la trazabilidad en ganadería, ¿qué es? Es saber de dónde la procedencia del animal, la procedencia genética, la condición del animal, el manejo que ha tenido, si ha sido extensivo, intensivo, si ha sido a pasto, si ha sido a forraje, si ha sido a concentrado, cómo han sido los planes sanitarios, el manejo integral de ese animal, la ubicación geográfica de la unidad de producción, y bueno, cualquier cantidad de informaciones que uno quiera adicionar. Obviamente en la trazabilidad, cuanta más información se otorgue al consumidor, pues mayor va a ser la confianza sobre ese producto. Y muchas veces en los mercados especializados, la trazabilidad te genera un valor agregado a ese producto. André, o sea, yo puedo negociar, una vez que hay la tokenización, yo puedo entonces negociar directamente con cualquier productor a través vía digital. Así es, de billetera a billetera. Así no tenga finca. Sí, bueno, que básicamente el concepto de economía colaborativa en la ganadería es llevar la ciudad, o sea, el consumidor puede ser ganadero sin tener tierra y sin tener ganado. ¿Cuál es el ganado que va a tener? El token que está adquiriendo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser su ganancia? Bueno,
Si yo compro un token que tiene 200 kilos hoy y yo lo llevo a 400 kilos, entonces ese token me va a generar una rentabilidad de 200 kilos. ¿Sí? Y ahí depende de las condiciones del negocio, obviamente, entre el que va a administrar y que va a mantener ese animal y la persona que está invirtiendo. Ah, ok, Pero esa es vamos. la esencia del modelo colaborativo. O sea, yo le digo al hombre, vamos miti miti, y él sigue con el animal. ¿Ah, sí? Bueno, normalmente no es miti porque el ganadero, ¿sí? Está llevando pues todo lo que es el Claro, mantenimiento animal. Entonces, ¿a qué se reduce la utilidad? Básicamente a un negocio de 15, 20%, claro. 25%, depende, ¿sí? Pero en esencia, esa es la idea pues de la economía colaborativa. Que Sí, no bueno, eso, solamente, que no solamente un animal esté en manos de un ganadero, sino que la sociedad puede ser partícipe de esa actividad productiva. Dos objetivos principales. Uno es el apalancamiento y otro, pues, es un modelo financiero. O sea, es un ganar-ganar. El ganadero gana claro, porque tiene acceso claro. a un financiamiento, ¿sí? Y para quien invierte también es un ganar porque es Sí, es como cualquier apuesta a cualquier negocio, ¿sí? exacto. Pero es un negocio real, es un negocio donde la persona que invierte, pues en tiempo real tiene acceso a la información de lo que está sucediendo con ese token o con el animal que adquirió, pues para un fin económico, un fin comercial. Oye, de verdad, muy interesante, Andro. No sé si quisiera adicionar algo más al programa, pero eso sí, me debes el programa de hablar solamente de ganadería, porque aquí tocamos bastantes aspectos, tanto agrícolas como ganaderos. Muy interesante, muy, de verdad, un programa que yo que no conocía muchos de estos temas, me has puesto en línea ya de lo que realmente es, a pesar de que hemos estado trabajando en tecnología de vanguardia, en particular en la parte de ganadería, ¿no? Por eso te quiero invitar de antemano para un nuevo programa en la parte de ganadería. Claro que sí, con muchísimo gusto. La idea es precisamente eso, poder democratizar la información y hacerla digerible a nuestro entendimiento. O sea, como productores nosotros vivimos como en un mundo, a veces una realidad paralela a la del mundo afuera. Pues nosotros no entendemos los de afuera y los de afuera no nos entienden a nosotros. Correcto, correcto. Pero a la final, pues nosotros nos debemos a esos consumidores y ahí es donde estamos buscando esos puntos en común, estamos buscando las maneras y los mecanismos de interconectarnos con ese mundo que compra nuestros productos. Y a la final, pues la actividad comercial se debe a ese consumidor. En ese orden de idea, ahí es donde nace precisamente el Centro de Divulgación Ganadero, ¿sí? Es una iniciativa donde 4 empresas del área, o sea, del ramo agropecuario, pero cada una en una línea técnica distinta, nos unimos en un esfuerzo conjunto para precisamente generar esos puentes, ¿sí? A partir del diagnóstico integral de una unidad de producción. Entonces se realiza con criterios técnicos diversificados, multidisciplinarios, que puedan permitir a ese productor ubicarse en un tiempo y en un espacio, en una realidad productiva, pero también de negocio, gerencial estratégica, y que le permitan tomar decisiones muy puntuales sobre aquellos factores que en este momento le están representando pérdida o que no le ayudan a ser eficiente o rentable. Ahí es donde nosotros compartimos una visión central que es impulsar la eficiencia en el sector productivo, en este caso en el sector ganadero. Pero el sector ganadero siempre va a ir de la mano del sector vegetal, porque nosotros dependemos del sector vegetal para alimentar a los animales. Claro. Entonces, en ese sentido, pues el Centro de Divulgación Ganadero obviamente maneja una agenda de asistencia técnica en campo, pero a la par nosotros estamos traduciendo
o extrapolando esos datos sobre una plataforma digital, de manera que nosotros podamos de una manera muy didáctica, muy personalizada, llevar y acompañar a ese productor en su proceso de digitalización, para que él poco a poco, paso a paso, él vaya familiarizándose con la digitalización, con manejos tecnificados, con el uso de herramientas modernas o técnicas o tecnológicas, sin que represente un impacto frontal de tener que adquirir una tecnología. Entonces, en ese sentido, pues ahí estamos dando la batalla y gracias a Dios, pues nos ha ido bastante bien, ha habido muchísima receptividad, hay un amanecer en el agro, hay un despertar en el agro que, bueno, no podemos pretender tener resultados milagrosos de hoy para mañana, pero sí a corto y mediano plazo, la idea es poder generar toda una dinámica, incluso cultural, de filosofía de trabajo, donde el productor o el ganadero vea su unidad de producción como una unidad de negocio, ¿sí? Le dé un manejo tecnificado, un manejo empresarial, porque a la final eso es lo que realmente le va a permitir a ese ganadero marcar la diferencia entre un sistema, entre trabajar la ganadería o transformar esa ganadería en un modelo de negocio rentable, eficiente y sobre todo sostenible, que eso ahorita es la palabra clave para garantizar no solamente nuestra producción hoy día, sino garantizar el acceso a esos sistemas y modelos productivos a nuestra generación de relevo. Bueno, muchas gracias, Andrew, por habernos ofrecido realmente esta interesante entrevista. Nos despedimos en este momento, pero con la seguridad de que Andrew nos va a seguir conversando del tema en un segundo programa. Muchas gracias, Andrew. Gracias a ti, Freddy. Estamos en contacto.